Hola, buenas tardes. Hoy estamos en una nueva sesión de autoconocimiento y conciencia de nuestro programa de A Un Paso. Bueno, quiero arrancar dándole la bienvenida a las personas que están conectadas, a las personas que van a ver después de esta grabación y pues felicitarlas porque están en ese proceso de ser conscientes de sí mismos y dar esos pasos que necesitamos dar, que necesitamos establecer para construir una vida consciente en donde realmente cada uno de nosotros somos los responsables de lo que hacemos, de lo que sentimos, de lo que experimentamos. El tema que vamos a trabajar hoy está relacionado con precisamente las relaciones interpersonales y cómo establecer límites con nuestro mundo, establecer límites con las personas que nos rodean. Hay algo muy importante cuando nosotros hablamos de cómo nos relacionamos con el mundo, cómo me relaciono, por ejemplo, con mi pareja, con mis compañeros de trabajo, cómo me relaciono con mi familia. Y es para poder resolver esa gran pregunta, primero necesitamos comprender cómo me relaciono conmigo mismo, conmigo mismo. Es decir, cómo está esta relación yo con yo. Porque desde esa construcción o desde ese autoconocimiento, desde esa autopercepción de las relaciones que tengo conmigo misma, es como voy a tener las herramientas o los recursos específicos para poder relacionar con las demás personas. Y cuando nos hacemos esta pregunta de nosotros o cómo está mi propia relación, pues entonces surge un gran protagonista o un gran personaje que sería nuestro niño interior. Todos nosotros, hoy podemos tener la edad que tengamos, seguimos teniendo un niño o una niña dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿y cómo está la relación conmigo misma, conmigo mismo? Pues es importante ir un poco más atrás y preguntarnos cómo me sentía yo a los 5 años. ¿Cómo me sentía yo cuando empiezo a tener los primeros recuerdos de esta vida? ¿Cómo me sentía a los 10, a los 15, a los 20? ¿Y qué tanto esa relación conmigo misma o conmigo mismo se ha transformado o ha seguido como desde ciertas estructuras o desde ciertas dinámicas? Nosotros hemos hablado en diferentes momentos de las emociones básicas, emociones como el miedo, la tristeza, el enojo y la alegría. Son básicas que experimentamos constantemente. Sin embargo, si hoy con la edad que yo tengo me pregunto cómo estaba yo a los 5 años y la respuesta es, ay, estaba triste o estaba enojada, válido porque de pronto hubo episodios en donde o sea, que me llevaron a sentirme de esta manera. Sin embargo, si yo me pregunto, ¿y cómo estaba a los 10 años? ¿Y cómo estaba a los 15? ¿Cómo estaba a los 20? Y se mantiene esa sensación o esa emoción de tristeza, de enojo o de miedo, pues entonces ya empiezan a ser ciertas emociones que no hacen parte de la cotidianidad, sino que me están diciendo algo. Digamos conmigo, mira, no, Caterina, venga, lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo, no me está gustando, no me estoy sintiendo cómoda, mm, por donde vamos no es el camino y qué vamos a hacer. Entonces, lo digo de esta manera porque a veces en medio de nuestro trabajo o de mi trabajo diario acompañando, yo le digo a las personas, está bien hoy decir a esta hora, 12 del día, me he sentido contenta con tal cosa, triste por tal cosa, enojada en tal momento, con miedo en tal momento, pero en este momento ya no estar experimentando esa emoción. Si todavía la estoy experimentando es porque me he quedado con la mente rumiando y rumiando en lo mismo, o sea, repensando lo que me lleva a experimentar esa emoción, pues significa que algo no está bien. Entonces es ahí donde decimos, ¿qué pienso? Porque lo que pienso me lleva a experimentar lo que siento. Entonces, a veces, o sea, si bien reconozco que tengo una tristeza desde por la mañana o tengo una tristeza desde que tenía 5 años, entonces, ¿qué he pensado el resto de mi vida o qué he pensado el resto del día que me lleva a estar experimentando esta emoción específica? Recordando que entonces, para poder construir relaciones con el entorno, lo primero es conocer. Para yo poder conocer a otras personas, necesito conocerme a mí, o sea, necesito saber precisamente a la luz de estas emociones que estamos nombrando y a mí qué me hace sentir triste. ¿En qué momentos yo me siento alegre? O sea, ¿qué es lo que pasa afuera o qué es lo que yo pienso que me lleva a sentir alegría? ¿Qué es lo que a mí me hace sentir miedo?
¿Y qué es lo que me hace sentir enojo? Entonces, mire que son 4 preguntas de emociones cotidianas que me permiten conocerme. Y puede ser que ustedes en este momento se estén haciendo la pregunta y digan, ay, yo no sé, yo como que siempre había pensado que todo me enoja, que todo me da tristeza. Pues ese es el proceso. Para construir el vínculo con nosotros mismos necesitamos conocernos. Una manera de conocernos es preguntar qué nos hace experimentar las emociones básicas de las que estamos hablando. Además, poder identificar cuáles han sido esas emociones que he experimentado a lo largo de mi existencia. Y está bien que sean diferentes. Si tú logras decir, ah, es que yo a los 5, a los 10 años me sentí triste, y hoy me siento también triste, pero hoy logro identificar que es por razones y motivos diferentes a la tristeza que sentí de pequeño, de pequeña, válido, porque por lo menos, si bien estamos hablando de una emoción específica, hay 2 ganancias. Una, que logramos identificar qué nos hace sentir tristes. Y 2, que no ha sido la misma tristeza, sino que se ha transformado a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué sientes cuando experimentas cada una de estas emociones básicas que te estoy diciendo? Ahí ya te estás conociendo. Ahora, una pregunta también fundamental para construir relaciones con el entorno es, ¿en qué punto estoy? Es decir, ¿me gusta lo que estoy viviendo hoy? ¿Me gusta lo que veo en el espejo? ¿Me gusta lo que me estoy pensando y me estoy repitiendo constantemente? ¿Me gusta lo que estoy viviendo ahora? O me siento frustrada, me siento enojada, me miro al espejo y digo, ay, no, qué pereza, no me gusta este pelo como se me ve, o definitivamente estas ojeras siguen creciendo. Y hablo acá de lo físico, porque cuando hablamos de conocernos, si bien es importante psíquica y emocionalmente, psíquicamente es la información que tenemos acá en nuestro cerebro, emocionalmente también eso da la manera como nosotros experimentamos la vida, la información que hemos adquirido, pero físicamente. A mí me encanta pensar nuestro cuerpo como el carruaje, o sea, es el carruaje que nos permite ir de un lado para otro. Entonces necesitamos mirar, observar este cuerpo, conocer qué me gusta, qué no me gusta y cómo lo puedo modificar. A veces nos quedamos solo en la queja. No me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta lo que pienso, no me gusta reconocer que siempre estoy conectada con la emoción del miedo y eso me da una pereza tremenda. Listo. 1, reconocer. 2, ¿qué vas a hacer frente a eso? ¿Sí? Porque siempre nos podemos quedar en la queja o podemos empezar a movernos para transformar. Acá, creo que o sea, son 2 pasitos que lo he ampliado porque necesitamos conocernos desde nuestra infancia para saber cómo estamos hoy, reconociendo que siempre somos niños y es la persona con la que mejor relación necesitamos tener en nuestra vida. Hoy yo no podría tener una buena relación conmigo de adulta si no tengo una buena relación con la niña, con la adolescente, que de pronto la adolescente cometió una cantidad de errores, que de pronto hoy como adulta no me gusta mucho de mi vida, producto de los errores o las equivocaciones que cometí. O sea, solo necesito reconocer, sentirlo. Si reconocer eso me genera malestar, me genera nostalgia, me genera tristeza, es válido. Es válido y precisamente eso es lo que buscamos con estas formaciones, que identifiques tus emociones y que te sientas en la confianza de expresarlas, de preguntarlas, ¿sí? Que si tú te das cuenta, por ejemplo, que constantemente estás conectada con la tristeza y el enojo, y ya sabes que no es válido estar así siempre, pues poder preguntar a cualquiera de nosotros del equipo, es que me doy cuenta que siempre estoy con tristeza y esto lo vengo viviendo desde que tenía 5 años, desde que tenía 10 años. Porque digamos que el truco de la mente está en conocerme y moverme. Moverme es tomar decisiones, hacer actividades diferentes para empezar a sentirme diferente. Aquí es necesario también tener tolerancia a la frustración, porque ya sé qué siento, ya sé que me genera alegría, ya sé que me genera tristeza, ya sé que me genera miedo y sé que me genera no. Ya hago esa búsqueda. Hoy en el presente respondo esto, pero también lo hago a lo largo de mi historia. En qué momentos he experimentado esas emociones, identifico qué de lo que hoy me genera las emociones ha sido de larga data, ha sido de toda mi historia o es algo reciente. Ahí ya me conocí. 2, qué estoy dispuesto a hacer o dejar de hacer para transformar esa realidad.
porque recordemos que lo que pienso me lleva a sentirme como me siento. Entonces, ¿cómo hago para meter la información nueva a mi cerebro para que el pensamiento sea diferente y para empezarme a sentir diferente? Pero también les habla de la importancia de lo físico. Entonces, si no me gusta cómo se me ve el pelo, pues tengo que decir, pucha, la próxima quincena voy a ir o a mocharme el pelo o a pintármelo o a hacer algo específico para sentirme diferente. Tolerancia a la frustración, fundamental, porque puede ser que yo vaya y le meta, qué sé yo, 200.000 pesos a lo que me hagan el pelo y me mire al espejo y me vea terrible y diga, no, pues pucha, eso no era lo que yo no quería hacer. Porque puede ser que yo identifique que siento que me generan las emociones básicas de las que estamos hablando, pero yo diga, no soy capaz de salir. Sí, claro, Caterine dice que necesito cambiar el pensamiento y yo lo intento y no logro hacerlo. Entonces, ahí necesitamos tolerancia, necesitamos frustrarnos, pero cuando hablamos de tolerancia a la frustración es intentarlo una, dos, tres veces, cuatro veces. No funciona. Llorar, descansar, hacer pataleta, que es válido, pero siempre volvernos a levantar y volverlo a intentar. Una de los valores que tiene esta formación es que ustedes, si bien estamos desde la virtualidad, no están solos. O sea, nosotros somos un grupo de profesionales que están dispuestos a escucharte, a responderte tus preguntas, a decirte, bueno, ¿de qué te das cuenta? ¿Esto qué te hace sentir? ¿Qué tal si empezamos a hacer tal y tal cosa? Entonces, pero necesitamos que tú, desde ese proceso de construir una mejor relación contigo, puedas tener tolerancia a la frustración que involucra voluntad, que involucra la capacidad de derrumbarte, porque muchas veces hay diferentes formas de derrumbarnos. Ojalá, o sea, es muy bueno cuando nos derrumbamos conscientemente. ¿Cómo nos derrumbamos conscientemente? Cuando logramos identificar, estoy cansada, no aguanto más, me quiero quedar en la cama, definitivamente esto que estoy haciendo no está funcionando para nada, lo vivo, lo siento, lo dejo ir, lo suelto. ¿Cómo es derrumbarnos inconscientemente? La somatización. Cuando nosotros empezamos a enfermarnos de migrañas, cuando empezamos a enfermarnos de dolores de estómago, cuando empezamos a sentir una cantidad de malestar en nuestro cuerpo y no se nos quita y no se nos quita, pues es nuestro cuerpo hablando, nos estoy diciendo, pues no aguanto más, pero si no me presta atención desde lo emocional, desde lo psíquico, pues le enfermo ese carruaje, que muchas veces a este carruaje, a este cuerpo físico, sí le prestamos mayor atención. Entonces, necesitamos estar bien. Construir relaciones interpersonales. Primero, construirla con nosotros mismos, adultos, con la edad que tenemos hoy y con nuestro niño interior. Saber qué ha vivido, qué ha necesitado y si de pronto me doy cuenta que estoy triste y enojada porque a los 11 años a todo el mundo se le olvidó mi cumpleaños, pues hago algo simbólico hoy para resignificar mi experiencia con ese cumpleaños. No tengo que esperar a cumplir años, no voy a volver a cumplir 11 años, pero lo interesante de nuestro cerebro es que así como si yo me la paso pensando cosas malucas, me siento maluca, si yo pienso en cosas agradables y si yo hoy tengo una conversación con Caterine de 11 años y le digo, Caterine, se me olvidó tu cumpleaños, pero lo vamos a reponer y nos vamos a ir a comernos lo que nos queramos comer, a comprarnos la ropa que quieras. Eso funciona, pero pues, o sea, acá estoy dando cualquier ejemplo. Resignificamos desde la intimidad, desde uno, reconocer qué nos dolió, qué necesitábamos y dos, qué puedo hacer hoy que esté en mi capacidad para hacer algo en honor a eso o para resignificar eso que hemos experimentado. Después de tener una buena relación con nosotros, después de conocernos a nosotros mismos, acá empieza cómo construir relaciones con las demás personas, cómo construir. Y es básicamente a partir de los mismos pasos. Necesito reconocer al otro como un ser humano. Un ser humano significa un ser humano imperfecto, un ser humano que se equivoca, un ser humano que siente tristeza, un ser humano que siente miedo, un ser humano que siente alegría y un ser humano que se enoja. ¿Cuál sería la clave? O sea, la empatía o tener compasión por el otro sería yo tener la capacidad de observar a los seres humanos que me encuentro en mi cotidianidad y observar y registrar o darme cuenta que los hace enojar, que los hace sentir miedo. Pues eso realmente para mí sería la definición de empatía. A veces no hay tiempo, no existe la posibilidad de comprender qué siente cada una de las personas con las que nos rodeamos.
y está bien. Donde sí es fundamental conocer es a nuestras personas más cercanas. La persona con la que yo comparto más de 2 horas al día, esa es una persona cercana, mi pareja, mi familia. Aquí hay algo fundamental, mis padres. Mis padres y mis hijos, o sea, porque son mis padres y mis hijos, es como, imaginemos que somos un arbolito. Entonces, mis padres están arriba y mis hijos están abajo. Si yo no conozco la realidad de mis padres, las emociones de mis padres, las emociones de mis hijos, es como si estuviera chueca de alguna manera. Entonces, yo a veces les puedo decir a ustedes, para mí, la solución cuando hay una mala relación no es la ruptura. Realmente es darme cuenta qué es lo que está pasando, aprender a conocerme a mí, aprender a conocer a la otra persona. Después de eso y de intentar y de llegar a acuerdos y que haya respeto y que se establezcan algunos límites, si la relación no funciona, válido acabar las relaciones. Pero hay algo que está prohibido y es que yo no puedo terminar las relaciones ni con mis padres ni con mis hijos, porque ellos hacen parte de mí. Y si yo rompo la relación, porque de pronto que es una persona muy rara, es una persona muy maluca con los padres, porque es que me abandonó, porque es que me maltrató, entonces, eso me dejaría mi chuequito, chuequita, y, o sea, como que afectaría la relación con los demás. Porque yo ahora les decía, para construir relaciones necesitamos estar bien nosotros mismos. Y les los explicaba desde la identificación de nuestras emociones básicas, desde el reconocimiento de nuestra historia de vida. Y si bien es real, o sea, hay padres, hay madres, hay hijos que no son los mejores seres humanos, hacen parte de nuestra historia, hacen parte de nuestra red. Y si nosotros no solucionamos con ellos, en últimas es como si nosotros con nosotros mismos siempre tuviéramos una dificultad o algo para solucionar. Entonces, yo puedo decidir tomar distancia. Pues digamos que si a mi papá nunca lo conocí y yo intenté llamarle, escribirle y él no apareció y él me ignoró, pues está bien yo decir, pues yo nunca le vuelvo a hablar a esta persona, además porque si le hablo sería afectarme yo emocionalmente, frustrarme, entonces yo puedo decir distante, o sea, puede ser que no tenga la comunicación física, que no lo llame, pero simbólicamente, psíquicamente, necesito pensar en papá sin que me genere ninguna emoción. Necesito pensar en mis hijos, que se decidieron ir, que nunca me llaman y esto es válido, pero que yo los piense y el pensar en ellos sea desde el amor, desde la gratitud, desde el desear lo mejor. Pero si es desde el dolor, significa que esa conexión que no podemos cortar está rota, está enredada y necesitamos solucionar para que la relación con nosotros y con las demás personas pueda fluir. Entonces, conocer las emociones de esas personas más cercanas. Ni con los papás ni con los hijos se corta relación. Con las demás personas, parejas, compañeros de trabajo, amigos. Con esas personas que sí hacen parte de nuestra vida, necesitamos empezar a comprender qué les hace sentir alegría, qué les hace sentir tristeza, qué los hace enojar y a qué le tienen miedo. ¿Sí? Entonces es acá donde es como el truco que ustedes me podrían decir, ay, escucha, pero si yo no logro saber qué es lo que a mí me genera, o sea, qué me despierta estas emociones básicas, sé que las siento, pero no sé qué me las despierta, ¿cómo voy a hacer para preguntárselo a las otras personas? Entonces es ahí donde necesitamos empezar a construir vínculos sanos con nosotros mismos y empezarnos a construir con las demás personas. Porque de lo contrario, lo que vamos a seguir construyendo serán relaciones de dependencia. Es decir, estoy contigo porque si no estoy contigo siento que no soy capaz, porque cuando estoy contigo me siento sana, me siento súper saludable, o sea, como que tú me das eso que a mí me falta. Y ojo con esto que puede sonar romántico, puede sonar espectacular, pero ese es el principal síntoma que carezco de algo yo y que lo estoy proyectando o le estoy dando al otro la responsabilidad de mi vida. Hay algo que son los equipos y puede ser que yo, no hablemos de una pareja, puede ser que yo tengo un equipo de trabajo y sabemos que yo soy buena para esto, el otro es bueno para esto, la otra es buena para esto, entonces construimos el equipo, pero en ninguna de las psiques o del pensamiento de esas personas que son parte del equipo tendría que estar la sensación de si no está tal persona no podría funcionar, si no está tal persona yo estaría siempre triste, porque es ahí donde se empieza a despertar la dependencia. Hay una frase
de gestar, la busco y se las comparto por WhatsApp porque en este momento se me olvida cómo es, pero es una cosa como, te amo, pero tú eres tú y yo soy yo. Si en algún momento nos encontramos, será maravilloso compartir, pero tú seguirás siendo tú y yo seguiré siendo yo. Entonces, me encanta esta frase, porque, o más bien este texto, porque es más que una frase, porque nos habla de la independencia. ¿Y por qué los seres humanos nos perdemos? ¿Cuántas veces en nuestras vidas creemos que necesito trabajar para sentirme bien, que necesito comerme la comida más dulce para sentir placer, que necesito hacer ejercicio porque o si no, no estoy bien, que necesito ver a tales personas para estar bien? Entonces, mira que necesitar se convierte en dependencia. Y entonces, las dependencias no nos llevan a construir relaciones sanas. ¿Por qué necesitamos construir relaciones sanas? Porque, porque somos seres de vínculos por naturaleza, porque necesitamos armar equipos, porque necesitamos compartir con otras personas, pero sanas. ¿Y sanas qué significa? Que yo tenga la capacidad de conocer a la otra persona, darme cuenta cuando está enojada o enojado, y de pronto en ese momento, pues yo no soy tan expresivo. O sea, si yo sé que el otro se enoja cuando llueve, ¿cierto? Porque puede ser algo así súper general. Ah, está lloviendo. No, yo ni para qué le pregunto qué le pasó si yo ya sé que cuando llueve se enoja. Bueno, yo conozco, respeto sus espacios, pero no significa que yo también me tenga que enojar. Si a mí me encanta la lluvia, yo me arreglo y me voy y me mojo, me llevo sombrilla o no me llevo sombrilla, pero me conozco a mí, conozco a la otra persona, le doy sus espacios, no le pido que no se enoje porque está lloviendo, aunque me parezca raro, no se lo pido, pues simplemente yo sigo mi vida. Y entonces acá también estamos estableciendo límites. Y aquí quiero unir el autoconocimiento con el conocimiento de los otros para poder construir relaciones sanas, que es lo que estamos trabajando hoy. Pero entonces viene otra clave y es para establecer límites, o sea, construir relaciones sanas para construir límites. Y entonces, ¿esto cómo se hace? Yo ahora les pedía en la relación de nosotros con nosotros mismos, conocer nuestras emociones, conocer cuando estamos tristes, cuando estamos enojados, cuando sentimos miedo, cuando sentimos alegría. Y entonces ahí es en donde empezamos a percibir o a percatarnos de nuestros propios límites. Si yo sé que yo me enojo cuando, cuando me hablan muy duro, cuando me gritan, y es real, me enoja, o sea, además que es miedo y enojo. Entonces, si yo ya sé que eso me enoja, entonces, si yo me consigo personas que gritan y alegan todo el tiempo, entonces yo estaría pasando sobre mis propios límites. O si yo, por ejemplo, estoy en contextos en donde alegan y gritan, porque recordemos que no siempre decidimos dónde estamos. Hay lugares donde sí o sí nos corresponde estar y nosotros quedarnos ahí. Y resulta que yo empiezo a sentir cierta incomodidad porque empiezan a gritar, a gritar, a gritar. Y entonces yo me empiezo a repetirme a mí misma: Caterine, tienes que estar bien, tienes que calmarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. A exigirme estar bien y no me permito vivir mi propia emoción, entonces ahí estaría pasando por mis propios límites. Es decir, estaría aniquilando la emoción, porque a pesar de conocer qué es lo que está pasando, me estoy exigiendo estar de determinada manera. Los límites con las demás personas. Lo decía hoy, si yo ya sé que al otro le enoja cuando llueve, cuando hace frío, ¿yo por qué le voy a pedir al otro que sonría si está lloviendo? Si definitivamente o sea, ese es su límite. Y repito, por más que me parezca extraño, por más que yo diga, pero si llueve, a mí me encanta cuando llueve, pues porque todos los seres humanos somos únicos, somos independientes. Entonces necesitamos conocernos a nosotros y permitir que nos conozcan a nosotros mismos. Hablamos que después de conocernos, ahora, ¿qué historias nos vamos a contar? O sea, ¿qué es lo que vamos a pensar? Porque lo que pensamos de mi vida, de mi historia, de mis proyectos, es lo que me hace sentir como me siento. Entonces, ¿qué vamos a construir con las demás personas? Y con todos, ¿verdad? Y cuando hablo de construir cosas, no me refiero al super plan que se va a demorar 10, 20 años, sino a hacer pequeñas planeaciones en donde mi compañera de trabajo ya logró identificar sus emociones básicas, cuando se experimenta con esas emociones, hay cosas negociables y otras no negociables. Digamos que este es el ejemplo que se enoja cuando llueve, pero necesitamos salir a hacer un grupo terapéutico y está lloviendo.
Entonces, empezar a tener esas conversaciones específicas en donde podamos llegar a acuerdos. Y los acuerdos, las negociaciones son los que nos permiten tener límites. ¿Cuándo no es un límite correcto? Cuando yo de pronto les digo a ustedes, como digan, no, es que mi compañera de trabajo no quiso ir a hacer la actividad porque estaba lloviendo. Y está bien, yo sé que eso la enoja, pero es que hay límites y esos límites no los puede pasar. Si bien hay límites y esos límites no los puede pasar, si yo no tuve una conversación previa, por más que eso me haya enojado, por más que eso me haya hecho sentir, no sé, perderle el día por no haber salido, eso no sería un límite claro, o sea, porque lo estaría poniendo después de, o sea, con la consecuencia. Vamos a hablar un poco de las relaciones de pareja. Hay un término que para mí es fundamental, es qué es negociable y qué no es negociable. Todos los seres humanos deberíamos tener negociables y no negociables. Entonces puede ser que para mí un no negociable sea una mentira, ¿sí? Una mentira, o sea, sea la mentira que sea, pero pues para mí, si una pareja dice mentiras en medio de las relaciones porque no hay confianza, y entonces ahí sí el dicho de cuando éramos pequeños, que el que miente roba y el que roba mata. Entonces, para mí una mentira desencadena una cantidad de cosas y yo no confiaría en una persona que me diga mentiras. Puede ser que para otra persona un no negociable sea, no sé, que coquetee con otra persona, una infidelidad. Pero este no negociable mío, yo lo necesito conversar con mi pareja. Si yo no lo converso, eso no sería un límite, eso sería algo mío. Cuando lo converso, cuando lo decimos, y entonces puede ser que yo diga jamás una mentira, entonces mi pareja me diga, no, pero una mentira como en tal contexto. Entonces ahí existirían los límites claros porque lo conversamos, porque llegamos a acuerdos y está la responsabilidad de quien tenía el no negociable para hacer respetar ese límite. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo largo de nuestra historia nos hemos acostumbrado a pasar por encima de nuestros propios límites. Entonces, algo tan sencillo como, digo que voy a empezar a comer menos porque me subí de peso, pero va a seguir porque eso está muy rico. Digo que me voy a levantar a tal hora y no lo hago. Digo que voy a hacer tal cosa y no la hago. Desde pequeñitos nos dicen, cuando te tomes toda la sopa puedes ir al parque. Nos tomamos 2 cucharaditas y igual nos dejan ir al parque. Entonces, miren que nuestra estructura cerebral, que se forma a partir de seguir las instrucciones de ese estímulo-respuesta, pues realmente no ha tenido la oportunidad de desarrollarse. Entonces necesitamos hacer esos límites con nosotros, comprometernos con nosotros mismos, tomar decisiones, tomar acciones también con esas personas. Y yo no digo, por ejemplo, que, porque muchas veces nos damos cuenta que es importante establecer tal límite a partir de cierta circunstancia, a partir de cierto evento, establecerlo ahí, ¿sí? Y no es que entonces si esto era un no negociable y no te lo dije antes, entonces terminamos toda la relación o no me vuelvas a hablar, porque ahí vuelve a tener mucho sentido y es que somos seres humanos. Y como seres humanos estamos en ese proceso de aprendizaje que es muy importante, ojalá no equivocarnos las mismas veces en las mismas cosas, equivocarnos todos los días en cosas diferentes, equivocarnos todos los días en cosas nuevas, grabando los aprendizajes porque eso sí nos lleva a ser mejores seres humanos. Y entonces con esto conecto con la tolerancia a la frustración. Si yo no puedo ser la versión que quiero de mí misma, porque a veces con las personas con las que me relaciono, sí quisiera que esas personas fueran perfectas. Y esto es una gran pregunta. O sea, sí, entonces acá como un dicho, no sé si lo conozcan, si a veces no somos capaces con San Juan, ¿cómo vamos a ser capaces con San Pedro? Entonces yo llevo toda la vida intentando ser disciplinada, intentando tener voluntad, intentando ser fiel a mí misma y me ha costado. Entonces, ¿por qué voy a pretender que otras personas sí sean fieles, sí tengan voluntad y sí hagan lo que nosotros no hemos visto? Voy a ver aquí planteado algo para que lo desarrollemos en otra sesión o me pueden preguntar también, y son las proyecciones. Porque ahí estamos proyectando afuera lo que nos falta a nosotros mismos. Si cada uno de nosotros mejoráramos la relación con nosotros, podríamos construir mejores relaciones con el otro, teniendo presente que el otro es imperfecto, que el otro puede hacer su esfuerzo, que habrán días donde esté súper bien, así como nosotros tenemos momentos de lucidez, tenemos momentos donde
hacemos lo que decimos que vamos a hacer, nos alimentamos de manera saludable, disfrutamos la vida y hay momentos donde empezamos a caer. Si nosotros nos reconocemos como esos seres en movimiento, podríamos empezar a reconocer al otro también como ese ser en movimiento. Es así como hablamos en este espacio de construcción de relaciones, construcción de vínculos sanos y establecimiento de límites. Entonces, te invito para que en estos 2 minuticos que nos quedan, te permitas respirar conscientemente. Date cuenta de cómo entra el aire, si lo tomas por la nariz, si lo tomas por la boca, hasta dónde lo llevas, hasta la garganta, hasta el pecho o logras llevarlo hasta el abdomen. Mientras que vas respirando, imagina como si tu cerebro empezara a hacer nuevas conexiones neuronales. Y esto que estuvimos hablando se queda grabado ahí en tu cerebro y puede llegar a tu mente. Siente que cuando respiras, como que interiorizas esto, las claridades, las preguntas, esos momentos como, claro, entonces por eso es que pasa esto y esto en mi vida. Respira. Imagina que queda grabado en tu cerebro y mientras que vas respirando y se van haciendo estas conexiones en tu cerebro, reconoce que hoy tú tienes la libertad para construir la mejor relación contigo misma. Esa relación que has deseado tener con tus padres, con tus hijos, con tus parejas, tus amigos, la puedes construir contigo. Y solo cuando tengas esa buena relación contigo, podrás empezar a construir las relaciones. Respira profundo, llevando el aire hacia el abdomen. Sé consciente de ti, de tu respiración, de esta información que acabas de recibir, de lo que te das cuenta, de lo que necesitas empezar a hacer. Y recuerda que hoy es el mejor día para empezar a construir esa relación contigo. Muchas gracias, un abrazo y feliz tarde.